Bienvenidos a nuestro tercer video sobre análisis de las guías de diabetes 2018. Este video se llama SGLT2, el factor cardiorrenal. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Como habíamos nombrado anteriormente, entonces las nuevas guías de diabetes de la Asociación Americana y Europea de Diabetes nos hablan sobre un grupo especial de pacientes en los cuales presentan eventos cardiovasculares previos o historia de falla cardíaca o falla renal o enfermedad renal y ameritarían el uso de medicamentos especiales, los agonistas LP1 o los inhibidores del cotransportador SGLT2. Entonces, en este tercer video presentaremos en primer lugar las evidencias clínicas sobre el uso de estos medicamentos SGLT2 y posteriormente la fisiopatología. Comencemos entonces con la evidencia clínica y vamos a hablar sobre un metaanálisis publicado en noviembre de 2018. Inhibidores SGLT2 para prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares y renales en pacientes diabéticos tipo 2. Comenzamos diciendo entonces que estos medicamentos SGLT2 son capaces de disminuir la incidencia de un punto cardiovascular primario compuesto por infarto, evento vascular cerebral y enfermedad y mortalidad cardiovascular, son capaces de disminuir este punto primario significativamente en un 11%. Pero esa disminución se produce en pacientes que han presentado previamente un evento cardiovascular, es decir, que su efectividad se produce en prevención secundaria. En pacientes que no han presentado eventos cardiovasculares previos, no logran esta disminución significativa. Entonces, en primer lugar, como dijimos, entonces disminuyen la incidencia de un punto cardiovascular primario compuesto en pacientes con eventos cardiovasculares previos. Desglosemos entonces los efectos cardiovasculares o cardiorrenales de estos medicamentos. Podemos decir entonces que son capaces de disminuir las hospitalizaciones por falla cardíaca en un 27% y la progresión de enfermedad renal en un 47%. Sin embargo, cuando vemos la incidencia sobre infarto o enfermedad vascular cerebral o mortalidad cardiovascular o mortalidad general, no hay cambios significativos. Entonces, su efecto es fundamental sobre falla cardíaca y falla renal. Cuando hablamos entonces de falla cardíaca, de hospitalización por falla cardíaca, decimos que la disminuye significativamente un 27%. Y este efecto se produce tanto en pacientes que han tenido eventos cardiovasculares previos, es decir, en prevención secundaria, como en pacientes sin eventos cardiovasculares previos, es decir, como prevención primaria. Entonces, este es el efecto sobre falla cardíaca. Y este efecto también se produce tanto en pacientes, esta disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca se produce tanto en pacientes con historia de falla cardíaca previa como en los pacientes sin historia de falla cardíaca previa. En cuanto al deterioro renal, son capaces de disminuir la progresión del deterioro renal hasta un 47%. Este efecto de disminución del deterioro renal se produce en pacientes con eventos cardiovasculares previos, es decir, en prevención secundaria, como en prevención primaria en pacientes sin eventos cardiovasculares previos. En cuanto al performance de este tipo de medicamentos, de acuerdo a la función renal que presentan los pacientes al inicio de los estudios, podemos decir entonces, vamos a evaluar 3 puntos: deterioro renal, hospitalizaciones por falla cardíaca y el punto cardiovascular primario. ¿Cómo se desempeñan estos medicamentos en estos 3 puntos de acuerdo a la función renal al inicio del estudio? En cuanto al deterioro renal, vemos que estos medicamentos son capaces de detener la progresión del deterioro renal independientemente de cómo haya estado la función renal al inicio del estudio, pero su efecto es más importante, más contundente en pacientes con deterioro renal leve, es decir, que en los pacientes con deterioro renal leve es donde mejor actúan para detener la progresión de la enfermedad. Pero fíjense, sin embargo, que en cuanto a falla cardíaca, en cuanto a hospitalización por falla cardíaca, también son efectivos independientemente de la función renal inicial, pero son más efectivos en los pacientes que han tenido mayor deterioro de la función renal. Y en cuanto al punto cardiovascular primario, podemos ver que son más efectivos también en pacientes, mientras mayor deterioro de la función renal,
mayor efectividad de estos tipos de medicamentos en hospitalización por falla cardíaca y en el punto cardiovascular primario. En cuanto a los parámetros de punto de vista fisiopatológico que explican los estudios clínicos anteriormente nombrados, se ha determinado que son los parámetros de volumen plasmático como hematocrito con un 51% de impacto, hemoglobina con un 45% de impacto y la albúmina. Estos tres parámetros son los más importantes a la hora de determinar quiénes son responsables de los estudios clínicos anteriormente nombrados, de los efectos clínicos. Concluyendo entonces esta primera parte, tenemos que los inhibidores SG del cotransportador SGLT2 disminuyen un punto cardiovascular primario compuesto por infarto, evento vascular cerebral y mortalidad cardiovascular en pacientes con eventos cardiovasculares previos, es decir, en prevención secundaria, y actúan mejor en pacientes con, mientras mayor deterioro renal, mejor es su impacto o mayor es su impacto en este punto cardiovascular. En segundo lugar, disminuyen las hospitalizaciones por falla cardíaca en pacientes con y sin eventos cardiovasculares previos, es decir, en prevención primaria y secundaria. También actúan en pacientes con y sin historia de falla cardíaca previa y actúan con mayor contundencia mientras mayor deterioro de la función renal presente el paciente. Y la disminución del deterioro renal se produce, el retraso de la progresión de la enfermedad renal se produce en pacientes con y sin eventos cardiovasculares previos, y el retraso en la progresión de la enfermedad renal se produce con mayor impacto mientras mejor función renal tenga al principio del estudio. Es decir, que tenemos más probabilidades de retrasar la progresión de la enfermedad si actuamos de forma temprana. Los principales factores relacionados con estos efectos clínicos son marcadores de volumen plasmático como hemoglobina y hematocrito. Esto es importante cuando veamos posteriormente el efecto a nivel renal. Entonces, vamos a hablar de cómo es la fisiopatología de este tipo de medicamentos, cómo actúan tanto a nivel renal como a nivel cardíaco. Veamos entonces aquí la nefrona, tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente, tenemos entonces lo que constituye el glomérulo, los capilares glomerulares, alrededor de la cápsula de Bowman, y entonces tenemos acá inicialmente un túbulo contorneado proximal. En este túbulo contorneado proximal se ubica un cotransportador llamado SGLT2. Su función principal es reabsorber glucosa, hasta un 99% de la glucosa que iba a ser eliminada a nivel renal es reabsorbida por ese transportador SGLT2. También se reabsorbe sodio en un 4%, y aunque son cantidades pequeñas, son muy importantes para la regulación de la hemodinamia vascular. Este transportador SGLT2 se encuentra a nivel de la zona cortical en el segmento llamado S1. Posteriormente tenemos un cotransportador llamado SGLT1 que está ubicado más profundamente hacia la zona medular en los segmentos llamados S2 y S3, y también reabsorbe sodio y reabsorbe glucosa. La reabsorción de glucosa es mucho más pequeña, un 1%. Sin embargo, en condiciones donde hay fallas del cotransportador SGLT2, SGLT1 puede tratar de aumentar su función para tratar de compensar el problema, aunque los niveles nunca llegan a los niveles de reabsorción de SGLT2. Como dijimos anteriormente, entonces, ellos reabsorben sodio y reabsorben glucosa, y ese sodio que continúa su transporte por la orina llega hasta la zona de la mácula densa. Y en la mácula densa es censado los niveles de sodio. Y esa mácula densa va a actuar sobre la arteriola eferente, determinando vasoconstricción o vasodilatación y regulando a su vez la filtración glomerular. Entonces, es la concentración de sodio en la orina la que determina entonces los niveles de filtración glomerular. Posteriormente tenemos el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Veamos entonces con mayor detenimiento los cotransportadores. Tenemos aquí SGLT2, que entonces dijimos que se encarga de reabsorber glucosa. La glucosa pasa a la sangre a través de un transportador GLUT. Y tenemos entonces también que se reabsorbe sodio. El sodio se reabsorbe a través de un transportador transcelular utilizando una bomba de intercambio sodio-potasio. También tenemos paso de sodio
pero sin utilizar transportadores, un transporte llamado paracelular, y ese transporte paracelular utiliza las fuerzas osmóticas y los gradientes de concentración para pasar, bien sea de la orina hacia la sangre o de la sangre hacia la orina, de acuerdo a las concentraciones. Tenemos el cotransportador SGLT1, que dijimos que está situado a niveles más de la médula, y entonces a nivel medular, y entonces tenemos que también se encarga de la resorción de glucosa y de sodio. Concluyendo entonces, SGLT2 es el principal transportador para la reabsorción de glucosa y de sodio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto no es solamente transporte de glucosa, también de sodio. Aquí tenemos entonces que en los pacientes diabéticos, como un cambio producto de la diabetes, se aumenta la expresión del cotransportador SGLT2. Eso va a determinar aumento de la absorción de glucosa de la orina hacia la sangre, aumentando la glicemia, y también aumento de la resorción de sodio, que va a ser intercambiable, como dijimos anteriormente, en la bomba sodio-potasio. Entonces, en los pacientes diabéticos hay un aumento de la expresión de SGLT2. La fisiopatología de la diabetes implica aumento en la transcripción de SGLT2 y un aumento en la resorción de glucosa y de sodio por este cotransportador. Diabetes, aumento de la expresión de SGLT2. El aumento de la resorción de la expresión de SGLT2 aumenta entonces la resorción de sodio, y entonces hay menos sodio que se mantiene en la orina. Hay una disminución de sodio a nivel de la mácula densa, y eso va a ser censado, la disminución de sodio, como un exceso en el volumen extravascular, en el volumen vascular, perdón. Eso va a ser censado como un aumento del volumen vascular, y eso a su vez determina vasodilatación de la arteriola aferente. Esa vasodilatación va a aumentar la filtración glomerular y el trabajo a nivel de la nefrona. Ese aumento del trabajo a nivel de la nefrona, una sobrecarga de la nefrona y el aumento de las proteínas en el túbulo colector va a favorecer daño renal y disminución de la función renal. Entonces, tenemos como consecuencia, o como conclusión entonces, que diabetes implica hiperfiltración, es decir, que cuando los pacientes diabéticos aumenta la expresión de SGLT2, ese aumento de la expresión de SGLT2 entonces disminuye el sodio a nivel de la mácula densa. Diabetes implica entonces vasodilatación de la arteriola aferente, hiperfiltración, que es uno de los primeros elementos constitutivos de la nefropatía diabética, y la hiperfiltración va a aumentar el daño renal por proteinuria. Cuando utilizamos un inhibidor del cotransportador SGLT2, entonces disminuimos, por supuesto, la reabsorción de glucosa y la reabsorción de sodio. Eso va a determinar, a su vez, como efecto colateral, que haya una sobrecarga en la función de SGLT1. Un elemento importante es que SGLT1, que se encuentra en la región medular, está en una zona relativamente hipóxica, con falla o con disminución en las concentraciones de oxígeno. Entonces, eso va a tener efectos importantes, como veremos posteriormente, para la función del riñón. Entonces, sobrecargamos a SGLT1 por el bloqueo de SGLT2. De todas formas, SGLT1 va a tratar de resolver glucosa y de sodio, pero no puede alcanzar los niveles que alcanzaba SGLT2. Concluyamos entonces que la inhibición de SGLT2 disminuye los niveles de resorción de sodio y de glucosa. Cuando inhibimos entonces SGLT2, el sodio y la glucosa no puede ser reabsorbido, hay mayor cantidad de sodio a nivel de la orina, y ese aumento del nivel de sodio a nivel de la orina va a ser censado como un déficit de la volemia. Ese mecanismo entonces de aumento de sodio y que es censado como disminución de la volemia va a determinar vasoconstricción de la arteriola aferente. Eso determina a su vez disminución de la filtración glomerular, y esa disminución de la filtración glomerular disminuye la sobrecarga de trabajo de la nefrona y disminuye los niveles de proteinuria, concluyendo entonces que la inhibición de SGLT2 aumenta la carga de sodio en la mácula densa, disminuye la filtración, es decir, disminuye la hiperfiltración, se protege la nefrona y disminuye los niveles de proteinuria. Veamos entonces
que cuando tenemos una sobrecarga de SGLT1, como nombramos anteriormente, entonces ese GLT1 está situado en una zona donde hay poco oxígeno. Entonces sobrecargamos ese GLT1 y en esa zona de poco oxígeno, eso va a aumentar el consumo de oxígeno a nivel medular y eso va a favorecer la transcripción de mediadores de hipoxia. Esos mediadores de hipoxia entonces van a determinar aumento en la producción de eritropoyetina. Es decir, que como un resultado de la inhibición de SGLT2, se sobrecarga SGLT1, se produce hipoxia en la región medular, aumenta la transcripción de eritropoyetina y esa eritropoyetina va a favorecer el aporte de oxígeno tanto a nivel renal como a nivel cardíaco. Decimos entonces que la inhibición de SGLT2 aumenta la carga de SGLT1, lo cual activa los mediadores de hipoxia y la producción de eritropoyetina. Como vimos anteriormente, los parámetros fisiopatológicos que explican los resultados clínicos, dijimos que eran hemoglobina y hematocrito. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene falla renal? ¿Por qué estos medicamentos mantienen su eficacia aún en pacientes con falla renal? Debemos hacer recalcar que aunque estos medicamentos pierden su efectividad como hipoglucemiantes a medida que hay mayor deterioro renal, ellos mantienen su eficacia como protectores cardiovasculares, aún en pacientes con falla renal. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene falla renal, él mantiene los niveles es capaz de mantener la pérdida de glucosa a nivel de la orina. Esa glucosa arrastra agua y eso produce una disminución de la concentración de sodio a nivel de la orina. Eso va a favorecer entonces el transporte paracelular de sodio. El sodio va a pasar por gradientes de concentración de la sangre hacia la orina. Y entonces, a pesar de que el paciente tiene una falla renal cada vez más acentuada, este paciente es capaz de mantener su capacidad de eliminar glucosa y de sodio y de mantener el efecto propio de este tipo de medicamentos. Por lo tanto, podemos decir que la falla renal aumenta la pérdida de sodio urinario por el transportador paracelular y mantiene entonces el efecto neto de disminución de la resorción de glucosa y de sodio, que es lo que nos interesa en este tipo de medicamentos. Entonces, como conclusión, a pesar de que un paciente tenga deterioro en su función renal, es capaz de seguir eliminando glucosa y sodio por la orina con los efectos fisiopatológicos que hemos nombrado anteriormente. Entonces, como conclusión, los inhibidores de SGLT2 y su efecto a nivel renal. Podemos decir entonces, en primer lugar, que la diabetes aumenta la expresión de SGLT2 y la reabsorción de sodio y de glucosa. Entonces, diabetes implica aumento de la presión de SGLT2. Diabetes implica hiperfiltración y daño renal por proteinuria. La inhibición de SGLT2 disminuye la reabsorción de sodio y glucosa y revierte la hiperfiltración y el daño renal. La inhibición de SGLT2 actúa mejorando los mecanismos hemodinámicos y el efecto de SGLT2 se mantiene aún en pacientes con pérdida de la reserva renal. Aún con deterioro de la función renal, se mantiene esa capacidad de eliminar glucosa y de sodio por la orina. Eso se produce por activación de mecanismos alternos y, como ya nombramos, el transporte paracelular de sodio. Ahora veamos por qué este tipo de medicamentos disminuyen las hospitalizaciones de falla cardíaca. Estas son teorías planteadas por modelos computacionales en animales de experimentación presentadas en el 2018. Son las teorías iniciales y vamos a presentárselas a ustedes para tratar de explicar por qué ellos disminuyen las hospitalizaciones por falla cardíaca, como dijimos, en pacientes tanto en prevención primaria como secundaria y en pacientes con historia o sin historia de falla cardíaca previa. Veamos entonces cuáles son los mecanismos planteados. Hay tres compartimientos a nivel del organismo. Primero, el compartimiento circulante, la sangre, donde los niveles de sodio y agua están determinados por un equilibrio entre la ingesta de sodio y agua y su eliminación a nivel renal. Ese sería el primer punto, el compartimiento circulante. El segundo compartimiento es el compartimiento intersticial, donde los niveles de agua van a determinar el llamado volumen de líquido intersticial. Cuando se produce un aumento en el contenido de agua intersticial,
se produce un aumento en el volumen de ese intersticio y congestión. Si hablamos entonces de congestión, pues tendríamos que hablar principalmente a nivel pulmonar. Entonces, el aumento de agua en el compartimiento intersticial pulmonar produce edema pulmonar. Sobre este mecanismo es que deberían actuar esencialmente los diuréticos. Y entonces, aparte del compartimiento intersticial del agua, entonces también está el sodio. Actualmente existe la teoría de que el sodio se mantiene en equilibrio entre el intersticio y el nivel del tejido periférico a través de un mecanismo llamado secuestro. Es decir, que el sodio tendría mayor tendencia a pasar del intersticio, pasar al compartimiento periférico y ser secuestrado por el compartimiento periférico. ¿Para qué? Porque a medida ese sodio que se mantiene en el compartimiento periférico es el que mantiene la perfusión tisular. Y mientras más sodio haya en el intersticio, en el nivel periférico, de los tejidos periféricos, se mantiene mayor perfusión de esos tejidos. Entonces, ese sodio es fundamental para mantener perfusión tisular. Veamos entonces, ¿cómo actúan los medicamentos, los diuréticos clásicos? Los diuréticos clásicos actúan fundamentalmente favoreciendo pérdida principalmente de sodio antes que pérdida de agua. Entonces, se pierde más sodio que agua y eso implica, como se pierden pequeñas cantidades de agua, entonces el paso de agua del intersticio hacia el nivel circulante, hacia la sangre, es poco, de forma tal que los niveles de agua o se mantienen normales o pueden haber pequeños aumentos en los niveles de agua. Eso implica que como se mantiene el agua en el intersticio, el volumen de agua a nivel de ese intersticio se mantiene, hay congestión del intersticio, hay congestión pulmonar, entonces a pesar de que estamos utilizando un diurético, lo que estamos perdiendo es agua, más sodio que agua, y estamos perdiendo agua principalmente del compartimiento circulante, más no del intersticio, es decir, del pulmón, que sería nuestro objetivo principal. Otra consecuencia de todo ello es que como el agua se mantiene o normal o levemente aumentada, eso produce una dilución del sodio a nivel del intersticio y el sodio no va a pasar al nivel periférico, a los tejidos periféricos, por lo tanto hay una disminución de sodio en los tejidos periféricos y esa disminución de sodio disminuye la perfusión tisular. Esa disminución de la perfusión tisular, esa hipoperfusión tisular, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual, como sabemos, produce mayores o favorece mayor daño cardiovascular. Concluyamos entonces que cuando utilizamos un diurético clásico, perdemos más sodio que agua, no logramos sacar el agua del intersticio, el agua permanece en el intersticio, y no logramos aumentar el aporte de sodio al tejido periférico, disminuyendo la perfusión tisular y activando el sistema renina-angiotensina. Cuando utilizamos SGLT2, el efecto fundamental es que disminuye mucha agua y poco sodio. Entonces lo que estamos perdiendo es agua a nivel del compartimiento circulante y eso favorece entonces la salida del agua, el desplazamiento del agua del intersticio hacia el compartimiento vascular. La caída del agua del intersticio, que es lo que nos interesaba, va a disminuir el volumen del líquido intersticial, va a disminuir la congestión a nivel pulmonar. La otra consecuencia de la disminución del agua es que diluye el sodio, la disminución de los niveles de agua favorece el aumento de la concentración de sodio, la concentración relativa de sodio, y ese aumento de la concentración de sodio, ese sodio va a pasar al nivel periférico, a los tejidos periféricos. Y al pasar el sodio al nivel del tejido periférico, mantiene la perfusión tisular y no se activa el sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, el uso de SGLT2 va a favorecer disminución de la congestión pulmonar y aumento de la perfusión tisular. Concluyamos entonces, los inhibidores de SGLT2, su efecto diurético se diferencia de los diuréticos clásicos. ¿Por qué? Porque favorecen mayor pérdida de agua libre de sodio, porque favorecen el desplazamiento del agua del volumen del líquido intersticial hacia el volumen circulante, y es lo que nos interesa. Disminuyen el volumen intersticial y el congestionamiento pulmonar. Aumenta los niveles de sodio intersticial por desplazamiento y ese aumento de sodio intersticial va a aumentar los niveles de perfusión tisular sin activar el sistema renina-angiotensina. Concluyamos entonces de todo esto que hemos comentado. El efecto SGLT2 hiperfiltración
forma parte de la fisiopatología de la nefropatía diabética. Es decir, que todo este mecanismo SGLT2 es un mecanismo fisiopatológico que favorece daño renal. En segundo lugar, el efecto diurético de SGLT2 es diferente al efecto de un diurético convencional. Disminuye congestión intersticial y mantiene perfusión tisular. En tercer lugar, el efecto SGLT2 se refiere esencialmente a falla cardíaca y daño renal. Es decir, sus beneficios a nivel cardíaco, a nivel de falla cardíaca y retrasando la progresión de la enfermedad renal. El efecto SGLT2 sobre falla cardíaca se presenta aún en prevención primaria y es más evidente cuanto más daño renal exista. Es decir, lo que hemos comentado entonces durante toda esta reunión es una conexión muy íntima entre corazón y riñón. Y el efecto SGLT2 para retrasar daño renal se presenta aún en prevención primaria en pacientes sin historia de eventos cardiovasculares previos, y este efecto es más contundente mientras menos deterioro de la función renal tenga. Es decir, mientras más temprano administremos estos medicamentos para favorecer el retraso en la progresión del daño renal. Muchas gracias por su atención. En nuestra próxima reunión, en el cuarto punto de esta serie, vamos a hablar sobre el estado actual en el uso de los inhibidores de PP4. Muchas gracias.